Primeramente vamos a observar la teoría. Esta teoría es que a nivel de los músculos faciales, a nivel de los músculos del cuello, vamos a hacer una apertura de unos canales para poder expulsar toxinas o células muertas que hay en toda esta zona. Pero esto es más profundo porque podemos aplicar esta técnica antes de dormir para obtener una relajación en todos los músculos faciales, pero también en las emisiones de las ondas cerebrales, haciendo que se rebajen y acercándonos más al descanso. Entonces, como tocamos zonas que la musculatura es muy fina y muy delicada, tenemos que tener mucha conciencia del tacto que tenemos usando una técnica que es muy sencilla, que es presionar un segundo, arrastrar un segundo, soltar. Presionar un segundo, arrastrar un segundo y soltar. Entonces, como hay una serie de músculos que tienen sus drenajes por diferentes partes de la cara y bajan por diferentes partes del cuello, lo que hacemos primeramente es abrir los tramos finales, que se encuentran aquí. Presionamos, estiramos, soltamos. Presionar, estirar, soltar. Presionar, estirar, soltar. Presión, estiro y suelto. En ambos lados. Esto lo haríamos 3 veces en cada uno de los lados. Y esto correspondería al tramo final que luego va a llevar toda esta materia de la que hemos hablado hacia los nodos linfáticos que hay en las axilas para ir haciendo su trabajo de limpieza o de reciclaje. Luego vamos a ver otra línea que viene por aquí. Presionamos suave, arrastramos, soltamos. Presión, arrastre, suelto. Así vamos recorriendo y luego conectamos con la que ya teníamos. Entonces haríamos 3 veces estos dos canales, 3 veces este canal junto con estos. Y ahora vamos a los que bajan por aquí, por esta zona, igual. Presionamos, arrastramos, soltamos. Presión, arrastre, suelto. Presión, arrastre, suelto. Presión, arrastre, suelto. Conecto presión, arrastre, suelto. Y así continuamos hasta el final. Recapitulamos 3 veces esta línea que es la final. 3 veces esta línea de por aquí, por ambos lados, conectando con esta línea. Y 3 veces estas líneas que bajan al lado de este músculo, de la mandíbula, y abriendo. Ahora vamos a recoger todas las partes de aquí hacia este último canal que hemos abierto. Entonces, después de haber hecho 3 veces, 3 veces y 3 veces, presionaríamos de esta manera aquí. 1, arrastro, suelto. Presión, arrastro, suelto. Vamos recorriendo toda la mandíbula. Y cuando llegamos aquí conectamos con este canal que ya teníamos abierto y ayudamos a arrastrar hacia el final. Entonces, se hace 3 veces este recorrido. Vamos a hacer 3 veces la zona de abajo del labio. Estoy yendo un poco ligerito, pero para aprovechar un poquito más el tiempo, pero tomaros vuestro tiempo en la presión, el arrastre. Después de haber drenado esta parte y esta parte, vamos con esta de aquí. Conectamos de nuevo con esta parte del cuello y seguimos hasta el final. Después de haber hecho 3 veces, 3 veces, 3 veces, vamos con la parte superior. Siempre usando la misma técnica, presión, arrastro, presión, arrastrar. Cuando llegamos al ATM, bajamos hacia abajo y llegaríamos hacia el final. 3 veces igualmente. Venimos a los lados del tabique. Presión, arrastre, presión, arrastre. Vamos recorriendo
Cuando llegamos a este punto, vamos como palpando el borde del pómulo de este hueso, seguiríamos y ya conectamos con la línea. Vale, entonces la primera línea que hemos tocado después de estas principales serían las que van aquí a los lados de esta zona central. Después para tomar la referencia, lo que es este músculo que se llama ATM, bajamos por los lados para drenar lo que hay en la mandíbula, debajo del labio, en la mitad, por arriba y esta zona. Todo esto se drena por estos canales de aquí. Y ahora vamos a abrir un tercer canal que baja por detrás. Si por detrás de nuestra oreja palpamos, notamos que tenemos un hueso que acaba en forma de punta. Entonces desde ahí bajamos con la misma técnica que hemos hecho, llegamos al tramo final y abrimos 3 veces, ¿vale? Esta vendría por aquí, la diferencia. La primera que hemos hecho, la segunda tomamos como referencia la ATM y la tercera viene por aquí por detrás. Ahora lo que vamos a hacer es drenar toda la zona de los ojos y la frente, empezando muy suave por debajo, la parte inferior del ojo. Presión y hacemos un arrastre muy suave. Llegamos a la sien, seguimos con el arrastre muy suave, hasta esta zona y desde aquí, con un movimiento en pequeñas espirales, vamos por detrás de la oreja hasta el final de este hueso que hemos visto en punta y desde aquí continuamos haciendo el recorrido que ya conocemos. Después de haber sacado esta parte de aquí, vamos con la superior. Entonces, con los dedos pulgares vamos a dividir las cejas en 3 puntos, 1, 2 y 3. Punto principal, colocaríamos los dedos y dejamos un poquito de presión, 1, 2, 3, 4, 5, libero. Voy a la mitad, 1, 2, 3, 4, 5, libero. Venimos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, libero. Y ahora venimos al principio y vamos haciendo el barrido suave hasta que llegamos a la sien. De nuevo venimos al punto que hay por encima de la oreja y desde aquí, con este movimiento en espiral, llegamos a este hueso y desde aquí continuamos haciendo el recorrido que ya conocemos. Después de haber hecho 3 veces parte de abajo, 3 veces parte de arriba, vamos con la frente. Colocaríamos los dedos, le damos un poquito de presión, 1, 2, 3, 4, 5 y abrimos suave. Llegamos de nuevo a la zona de la sien, el mismo recorrido que ya conocemos. Seguimos con la espiral por detrás de la oreja y cuando llegamos al final del hueso, que acaba en punta, seguimos drenando hacia abajo. Entonces, por hacer un pequeño repaso, lo que hacemos es abrir estos canales desde el tramo final, que es este, abriendo el tramo medio que tenemos por aquí 1, por aquí 2 y por aquí 3. Este primero, digamos que trabaja aislado. Este segundo, que baja desde el ATM, corresponde con toda la zona de la nariz y la boca hacia abajo. Y este último corresponde con los ojos y la frente. Entonces, este masaje se puede hacer con cualquier tipo de aceite que tengáis. Mojáis un poquito los dedos y vais practicando muy suave en la zona del cuello. Aquí se puede hacer un poquito más de presión, pero digamos que lo que sería la cara, los músculos faciales y el cuello, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, y poco a poco iréis pillando el punto, ¿no?, de esas presiones. Igualmente, comentaba que esto hacerlo antes de dormir puede proporcionar una relajación en los músculos faciales, puede provocar una relajación más profunda a nivel de las ondas cerebrales
para que haya una mayor relajación y más predisposición para descansar y el sueño. No estoy diciendo que haciendo esto milagrosamente vais a dormir, pero con la práctica, como se va quitando actividad, se va quitando ansiedad, se va quitando cansancio acumulado, nos facilita aprovechar un descanso más duradero. Adicionalmente voy a hacer una pequeña aportación que es una experiencia personal. Lo que personalmente me ayuda a conciliar un sueño profundo es lo siguiente. Dejar 12 horas entre la última comida de un día y la comida primera del siguiente día. Me explico. Si yo ceno un día a las 11 de la noche y al día siguiente me levanto y estoy desayunando a las 8 de la mañana, no han pasado esas 12 horas. Si lo último que yo tomo en un día es, por ejemplo, a las 9 de la noche y al día siguiente lo primero que tomo es a las 9 de la mañana, ya han pasado 12 horas. En esas 12 horas estamos permitiendo que el cuerpo haga una limpieza, una depuración, que normalmente solemos castigarnos y meter información y alimentos que lo que hacen es que el cuerpo trabaje saturado. Entonces, este automasaje que hemos hecho nos da también el ejemplo de lo que es una liberación, porque ya lo experimentaréis cuando lo hagáis, pero el hecho de hacer este pequeño experimento y un día tomar la cena más o menos a una hora que esté comprendida entre las 9 para luego desayunar al día siguiente también a las 9 dejando estas 12 horas. Este experimento puede que no lo podamos hacer por nuestra vida, nuestros horarios, pero siempre va a haber un momento, una oportunidad y sobre todo un deseo de hacerlo. No estoy diciendo que se haga de manera como forzada, voy a hacer esto, no, sino cuando se sienta, coger la información y decir, bueno, pues esto que he oído aquí en este vídeo lo voy a poner en práctica hoy porque hoy tengo el día libre y mañana también y me apetece experimentarlo. Es decir, todo esto se hace de manera intuitiva, cuando apetece, porque así se le va a sacar un mayor jugo. Otro añadido viene también por un comentario que recibimos hablando sobre un poquito los canales energéticos, el chi. Entonces, voy a compartir también una experiencia personal que estuve practicando durante un tiempo antes de dormir y me proporcionaba, según mi entendimiento, una introspección, un introducirme hacia adentro, como el tener un refugio interno, como puede tener un caracol o una tortuga, que van con su casa a cuestas. De este refugio interno ya hablaremos un poquito más en profundidad, pero digamos que tiene varios procesos. El primero es la quietud. Cuando yo voy a dormir estoy en quietud. Y en esa quietud, ¿qué es lo que sucede? Que se empieza a percibir el cuerpo de una manera como más notable. Es decir, si yo estoy relajándome en mi casa y voy a dormir y soy consciente de mi quietud, lo que estoy es conectando con el movimiento interno. Ese movimiento interno nos lleva al siguiente paso, que es el silencio. Cuando empezamos a tener sensaciones internas, lo mismo, pues qué sensación más agradable, o esta sensación noto que se desplaza, o noto algo aquí, o noto algo allá. El silencio quiere decir que acentuamos la escucha de esos movimientos. Entonces, cogí los meridianos de la acupuntura china, me aprendí pues cómo comienza vejiga aquí, tiene todo su recorrido por detrás de la espalda y finaliza los dedos de los pies. Entonces, como hay mucha información de esto, es accesible a través de libros, en internet también hay, etc. Si los conoces o no los conoces, los meridianos de acupuntura, simplemente con observarlos y tomarte, por ejemplo, una noche para trabajar con uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, pulmón, intestino grueso, que comienzan por aquí y luego vienen por aquí atrás. Entonces, una vez que conocen más o menos los recorridos, el proceso sería el siguiente. Nos tumbamos a dormir, cerramos los ojos y conectamos con la quietud. Le damos a ese cuerpo esa sensación de relájate, ya se ha acabado el día, ya no hay que hacer nada, disfruta de la quietud.
cuando disfrutamos de la quietud, hemos dicho que conectamos con el movimiento interno. El movimiento interno se potencia con el silencio, no dando conversación a lo que estamos sintiendo, sino simplemente haciendo una escucha de lo que hay. Esto ya está llevando todos los órganos sensoriales a lo que se dice enraizar en el corazón. Van hacia adentro, mi vista, mi oído, el tacto, el gusto, todo viene hacia el interior. Como decíamos en otro vídeo, hay una relación potente entre, por ejemplo, los órganos sensoriales y lo que serían los órganos internos. Por ejemplo, hay una conexión entre los ojos y el hígado, los oídos, los riñones. Entonces, todo este tipo de información, digamos que es accesible, ¿no? Hay tablas que son muy simplificadas que te lo ponen todo, fuerza elemental, órgano y correspondencias, con colores, con sabores, con alimentos, con todo. Pero para llevarlo hacia el interior, para interiorizar esto, llegaría al siguiente paso. Lo que hacemos es ir visualizando, ya digo, se puede elegir primero un par de ellos para hacer durante un par de noches. Siguiente se puede elegir otros 2 y hacer otra noche, así hasta que tengamos todo el concepto. Pero el recrearte visualizando tu interior como si fuera visto a través de un cristal, es decir, yo visualizo mi cuerpo cuando estoy en quietud, en silencio, visualizo mi cuerpo como si fuera cristal. Y dentro de ese cristal visualizo, por ejemplo, el meridiano del pulmón. Visualizo dónde comienza y cómo va haciendo todo su recorrido llenándose de una luz que lo va inundando todo. Hasta que luego conecta, da un salto a este dedo que pasaría ya a intestino grueso, que vendría al canal por aquí. Entonces se van visualizando como si fueran ríos de agua de colores que se van llenando o como si fueran ríos de luz, es decir, posibilidades hay muchas. Hay personas que lo querrán visualizar de una manera o tendrán facilidad para visualizar de una manera o de otra. Yo simplemente comparto mi experiencia para que pueda haber como una especie de feedback, es decir, bueno, pues yo he tenido ciertas experiencias y lo que me están comentando por aquí pues se puede relacionar con esto, o no hemos tenido ninguna experiencia y lo podemos tomar como base para luego desarrollar nuestra propia práctica, ¿vale? Es decir, aquí no compartimos información que es algo definitivo, estamos compartiendo hasta donde llegamos en este momento. Si yo grabo este vídeo hace un año, las palabras que estuviera diciendo serían diferentes a estas, y si lo grabo dentro de otro año, probablemente también será diferente, porque compartimos desde el momento presente. Pero como todo va cambiando, lo que hacemos es dar unas pequeñas referencias para que luego cada persona pueda disfrutar o desarrollar un poquito todo esto. Entonces, recapitulando, cuando vamos a dormir hay que hacer una pequeña limpieza a nivel mental. Es decir, yo no me puedo acostar con problemas en la cabeza porque no me van a dejar dormir. Entonces, practicar este masaje, practicar unas respiraciones conscientes, visualizar nuestro cuerpo, cómo está en quietud y cómo va fluyendo un tipo de energía por dentro, conectar con los órganos, sonreírles, que de esto ya haremos un vídeo sobre la sonrisa interna, que es una técnica fabulosa, pero el caso es tener una intención y hacer algo. No vamos a conseguir nada porque sí, gratuitamente. Es decir, tenemos que invertir algo, un poquito de esfuerzo, tenemos que invertir un poquito de intención. Entonces podremos hacer cambios fabulosos y magníficos en nuestras vidas. Tampoco quiero que me creáis 100%, sino que experimentéis y sobre todo que busquéis vuestra propia vía. Porque desde Mua Tantra lo que queremos es compartir un poco nuestra experiencia a través de lo que nos hubiera gustado encontrarnos. Es decir, a mí me hubiera encontrado cuando empecé con todas estas cosas un canal donde me estuvieran explicando todo esto. Pero como no era así, también he tenido una experiencia que me ha sido muy agradable, viajando a diferentes países, conociendo diferente gente, que te aportan diferentes cosas. Entonces, digamos que cada uno tenemos un aprendizaje. Aquí lo que estamos haciendo es hacer uso de la tecnología, aunque por mi parte siempre he sido un poco reacio a esto, pero bueno, hay que adaptarse a todo un poco y cada vez pues se le va cogiendo un poquito más el gusto. Entonces es un poquito nuestra intención, y como nuestra intención sale desde nuestro centro, por eso siempre estamos como intentando interactuar y solicitando un poco que nos digáis hacia dónde queréis que apuntemos. Pues un poquito como se está haciendo, pues ha habido mucha gente que pedía relajación, dormir, meditación, corrección postural. Entonces todo esto lo vamos a ir tratando y va a ser como
una rama que va a dar pie a luego otras ramas. Entonces esto puede ser pues, como un intercambio siempre dentro de nuestras posibilidades. Es decir, lo mismo hay cosas que desconocemos, pero también podemos ponernos a investigar para poder compartirlas. Entonces, una última cosa que vamos a hacer, os voy a mostrar esto. ¿Vale? Aquí hay una serie de círculos, que son círculos concéntricos en la primera fila. En la segunda fila vemos que el círculo que está en el medio se disipa un poco del centro. En la tercera es el otro círculo y en la última son los dos círculos los que están fuera del centro. Entonces, esto también puede ser un ejercicio para ir trabajando lo que sería el nervio óptico, que ya hablaremos también más adelante. Cuando digamos que lo hemos trabajado, podemos también tener acceso a esa relajación y a ese descanso. ¿Cómo funciona esto? Puedo coger un marcador de libros, que sea pues más o menos así, ¿no? Alargado. Voy a hacer el efecto con esto. Entonces, se cogería y se colocaría de esta manera. Vale, a ver si puedo hacer que se vea bien. Vale. Entonces, al hacer esto, yo lo coloco de esta manera. Y cuando miro, observaré que los primeros círculos se empiezan como a fusionar. Y haciendo un movimiento de ojos tengo que conseguir que se vea esta figura. Es decir, los círculos se empezarían a solapar y haciendo movimientos conseguimos que conecten los círculos exteriores y el punto que hay en medio. Pero cuando pasamos a las siguientes hay que hacer como un trabajo mayor porque hay que bajar este punto hacia el medio con un ojo. Luego pasamos a este y hay que trabajar, aparte de unir los dos, llevarlo hacia el centro y luego trabajar con los dos a la vez. Esto lo podéis hacer rápidamente con unas monedas y dedicarle un momento porque también va a aportar como una relajación en toda la información que recibimos. Es decir, no nos alimentamos solo de comida y bebida o de aire con la respiración. Como hemos visto con la pinza, nos está dando la relación que tenemos con cualquier cosa a nivel de información. Entonces, la música que escucho tiene información, la televisión que veo, las películas que veo, los libros que leo, las relaciones que tengo con otras personas, con la naturaleza, todo es intercambio de información. Entonces, depende de cómo estemos, vamos a filtrar la información y la vamos a asimilar de una manera o la vamos a asimilar de otra. La práctica con esto lo que nos va a hacer es tener como un conjunto de entrada de información en la que en vez de reaccionar de una manera automática siguiendo patrones, lo que vamos a hacer es tener un punto de calma para poder decidir lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir de manera consciente, que es un poquito a lo que lleva todo esto. Cuando nosotros estamos fuera de la salud, de la armonía y del equilibrio, de repente todo parece como muy pesada la vida, todo muy lento, no puedo con esto, no puedo con aquello, cuando realmente todo lo que está en nuestras vidas está hecho a nuestra medida. Igual cuando te vas a comprar unos zapatos, te los compras de tu medida, no los compras ni más grandes ni más pequeños. Pero hay veces que parece que las cosas se nos quedan grandes o que son demasiado poco para lo que somos nosotros. Pero eso depende de la relación que tenemos con nosotros mismos. Si yo creo que algo me queda muy grande, yo me estoy haciendo muy pequeño. Si creo que esto se me queda muy pequeño, lo mismo mi ego está muy engrandado y dice, esto es poca cosa para mí, yo soy más que esto. Entonces, todas estas cosas nos van a llevar a mantenernos en un punto medio y desde ese punto medio ser conscientes de lo que decimos, de lo que hacemos y de cómo nos relacionamos con el entorno. Lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias y hasta la próxima.